En el desierto del Sáhara llegan a temperaturas de 40 o 45 grados, bueno, pueden llegar incluso a más. Digamos que esa es como la temperatura media. Sin embargo, ¿cómo van vestidos los bereberes o los tuareg? ¿Os habéis fijado? ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué? Y por qué quizás tiene mucho sentido que vistan de esa forma y no como vestimos nosotros en verano, con manga corta, con pantalones cortos. Este vídeo, sobre todo, es para todos aquellos, primero aquellos que sean curiosos, de por qué, dónde está ese truquito o esos trucos que vamos a ver. Tres motivos principales, más que tres motivos, tres trucos que podemos aplicar a nuestra forma de vestir en verano para pasar menos calor, pero también está enfocado para aquellas personas que no quieren ir con pantalones cortos, camisetas de tirantes y de una forma muy dejada en verano, de una forma con un poquito más de estilo, con colores que quizá nos favorezcan incluso más. Y voy a empezar con el primero de ellos, que además tiene que ver con un estilo de ropa que casi os diría que a mí no me gusta mucho en particular, pero que tiene mucha lógica, esa lógica además de esa túnica que llevan los bereberes, que si nos fijamos, esa túnica, que no estoy diciendo que tengamos que llevar túnicas nosotros por la calle para nada, pero que es ropa ancha, y estoy hablando justamente de la ropa oversize, o la ropa que no hace falta que sea oversize, con el hombro ahí súper caído y con esa actitud que muchas veces, no siempre se tiene, pero que muchas veces se tiene cuando lleva ropa oversize, como muy dejada, muy en plan de, bueno, me importa todo, un pepino. Sin embargo, la ropa ancha lo que favorece al no pegarse a nuestro cuerpo es que la parte, justamente cuando se calienta esta prenda de ropa, no esté en contacto directo con nuestro cuerpo, o si está en algunas partes, pero no en todas, y de esta forma tenemos una cámara como de aire, porque cuando sube el aire caliente, ¿qué ocurre? Que se escapa el aire caliente y aquí dentro se genera un vacío. Entonces se tiene que rellenar con aire que viene de abajo, aire frío. Ya sé que alguno me va a decir, bueno, ¿qué cosa me estás contando? Aire frío, si llevas una túnica larga, evidentemente el aire viene del suelo, que sería el más frío posible. Si llevas algo que no es tan largo, pero que sería una camisa, por ponerlo como ejemplo, una camisa que al final no te queda ahí súper ajustada, tienes ese margen de que coja el aire de un poquito más abajo que el aire que está expulsando. Es un mini efecto, pero más allá de ese gran efecto que ocurre con esas túnicas, el efecto de que tengas una capa de aire entre tu piel y la prenda, o cierta capa de aire que no quede muy pegada a esa prenda, va a favorecer siempre que ocurra este efecto de tener una capa extra de aislamiento. Eso es lo que genera, y por eso en verano es mejor, sobre todo, que llevemos ropa un poquito más relajada. Si queréis ya ir totalmente sueltos y relajados, también es una opción. No la comparto a nivel visual, evidentemente, pero si uno tiene mucho calor, evidentemente puede ir de una forma más relajada, y de hecho es lo mejor que podemos llevar. Por eso nosotros hemos hecho camisas de lino 100%, de las que ya no quedan muchas, porque primero avisamos tanto en redes sociales como en nuestra newsletter, que por cierto vais a tener abajo un enlace si queréis apuntaros a la newsletter de Husar, donde avisamos, que a veces me decís, no, es que no he seguido los vídeos o no he visto los últimos, y justo cuando ya he visto, ya la reserva se había ido, que en este caso no es una reserva, son prendas que están en stock, camisas de lino que además están fabricadas en España, camisas de lino y algodón, un tejido italiano, una casa nueva con la que hemos empezado a trabajar. Estamos haciendo esta primera colección y si funciona haremos más seguramente. Por fin creo que hemos encontrado un buen fabricante español de camisas. Y ahora sí, seguimos con el siguiente punto, que tiene que ver justamente con el color, de por qué los tuareg llevan unos colores tipo azules. Que uno dirá, bueno, es que en verano, ese concepto, ¿no?, de hay que llevar colores claros. Pero ¿por qué los tuareg llevan un azul tipo índigo que es como un azul medio? Y luego están los bereberes que incluso van de negro, van de colores muy oscuros, tipo azul muy oscuro. Pues la revista Nature, para aquellos que queráis ahí la pronunciación inglesa, publicó en los años 80 un estudio donde demostraban que los colores oscuros, que es verdad que absorben más el calor del sol, pero tienen una ventaja. Y es que además justamente la prenda, al no estar en contacto directo
con la piel, evaporaba ese calor. Pero si llevamos una prenda oscura y muy pegada al cuerpo, sí vamos a tener calor, eso tenerlo en cuenta. No vaya alguien a salir ahora de repente con una camiseta ahí negra en pleno sol y me diga, no, sí se pasa más calor, ojo, pero si la prenda está pegada al cuerpo. Si tenemos una capita además, como hemos comentado antes, va a pasar esta parte de aire de aislamiento, entonces lo absorbe, pero el blanco, que aquí viene la cosa, el blanco lo que hace es rebotar por un lado, pero por otro lado también absorbe el calor de nuestro cuerpo. Entonces, como que rebota pero a la vez absorbe, entonces es menos eficiente. Además, el destello que hace el blanco en el sol puede ser muy molesto, sobre todo si estamos hablando de ir a pleno sol. Evidentemente, prendas de color blanco sí son para el verano y son una muy buena opción, pero casi podríamos decir que se va a pasar por ese falso mito de no, si llevas prendas de color oscuro vas a pasar mucho más calor. Pues ya veis que depende, y de hecho para mí el azul, como el azul que llevan los tuareg, es ese punto medio además interesante de no llegar a un negro, no llegar a un color muy oscuro que tampoco es tan veraniego, podríamos decir, pero sí ese azul tipo índigo, ese azul un poquito más brillante como el portofino que hemos sacado, que no brilla para nada, pero tiene ese toque celeste. No es ese blanco que va a destellar en el sol, que va a brillar demasiado, pero tampoco es un azul muy oscuro, para mí un color muy veraniego, pero igual que el azul oscurito este de las camisas de lino que hemos sacado, el azul más celeste. Al final esos colores intermedios funcionan también muy bien, y por ello es muy importante no solamente fijarse en el color, sino del tejido, en los materiales, porque el lino transpira mejor que el algodón, mucho mejor evidentemente que el poliéster u otros sintéticos que nada tienen que ver con el mejor tejido de todos, que evidentemente es la lana de la que os he hablado en muchas ocasiones, que cuando alguien dice lana en verano, pues sí, lana en verano, lana fría, lana finita, lana merino de un gramaje muy fino como nuestras camisetas o como nuestros pantalones largos, porque aquí viene el tercer motivo por el que los bereberes llevan prendas largas, y es que cuando llevas una prenda larga que además permite que el sol rebote, que no lo absorbe, que no te da ese calor, no está calentando tu piel. Si tu piel está en directa exposición con el sol, vas a notar que tienes más calor, que sudas más, incluso te deshidratas más. Pero al contrario, si tu piel está completamente protegida, ya sean los brazos o las piernas, que no le incide directamente el sol, ¿qué va a ocurrir? Que tienes menos calor, menos sensación de calor. Evidentemente, si te pones un pedazo de abrigo, porque alguno me dirá, no, pues ponte un pedazo de abrigo. No, el material es importante, el material tiene que ser fino, el material no tiene que absorber la humedad con facilidad, el material no se tiene que pegar al cuerpo, tiene que haber cierta holgura, que no quede demasiado ajustado, y entonces sí se produce todos los efectos que he comentado. En cualquier caso, esto está abierto a debate, podéis dejarme en los comentarios, pero yo creo que la sabiduría de los bereberes no podemos cuestionarla, que son muchos años de experiencia en el desierto y ya vemos cómo van vestidos. Y nada más, muchas gracias por ver este vídeo. Ya sabéis que podéis encontrar estas prendas en hussars.net y nos vemos en el próximo vídeo.